Soy un hijo de Dios, sobreviviente de abuso sexual. Celebro victorias sobre adicción a las drogas y promiscuidad. Lucho con la ansiedad. Me llamo César. Lo que voy a compartir es una pequeña mirada de mi vida. Lo hago porque creo que hablar de las heridas del pasado me ayuda a seguir mi proceso de sanidad y que puede ayudar a otros a encontrar su propio camino de recuperación. Nací en la ciudad de Saltillo, en una familia normal, o al menos eso era lo que para mí era la normalidad. Soy el tercero de 4 hermanos varones. La diferencia de edad entre mis hermanos, tanto mayores como el menor, me llevó a crecer prácticamente solo. Mi madre era una mujer dedicada a la casa y a sus hijos, siempre tratando de cuidarnos y de darnos todo lo que necesitábamos, haciendo todo lo posible por ocultar los problemas en su matrimonio, dando la impresión de que todo estaba bien. Mi padre era un hombre muy inteligente, trabajador, buen proveedor, un hombre de familia, pero con un gran problema de ira. No tenía tolerancia a la frustración. Frecuentemente explotaba gritando y lanzando cosas. Aunque no viví violencia física, la violencia verbal y psicológica estuvo presente toda mi infancia y en mi adolescencia. Las reacciones explosivas de mi papá y la sobreprotección de mi madre causó un gran daño en el desarrollo de mi seguridad y autoestima. Crecí con temor a las personas violentas o agresivas, lo que me llevó a sacarle la vuelta a los conflictos. Mi autoestima también se vio afectada. Creía que no hacía lo suficiente o que no era suficientemente bueno haciendo las cosas. Por otro lado, aprendí a reaccionar ante la frustración de la misma forma que veía en mi casa, gritando, golpeando y aventando cosas, cuando algo no salía como yo quería o como esperaba, teniendo una tendencia hacia la ira. También aprendí a ocultar los problemas, como si no pasara nada. Para evitar los gritos o los regaños me volví codependiente. Trataba de agradar a todos. En mi casa era obediente y bien portado. Era el que hacía todos los mandados sin renegar. Pero en la escuela hacía las mismas travesuras que mis compañeros, tratando de encajar y ser aceptado. En cuanto al abuso sexual, no recuerdo a qué edad inició. Creo que fue siendo muy pequeño y que tengo bloqueada esa parte de mi vida. Recuerdo que a la edad de 7 u 8 años ya había una confusión en cuanto a mi identidad sexual, pues usaba escondidas ropa de mi mamá. Lo que sí recuerdo es que durante la adolescencia, entre los 11 y 12 años, empecé a ser acosado y abusado sexualmente por un familiar adulto. Él aprovechaba cuando mis padres salían de la ciudad y me quedaba solo para buscarme y tocarme. Este abuso abrió mis ojos a la sexualidad a muy temprana edad, generó confusión en cuanto a mi identidad sexual. Con el paso de los años, el sexo se volvió algo cotidiano en mi vida. Es difícil explicar por qué nunca lo denuncié con mis padres o por qué seguí permitiendo que el abuso continuara por años. Tal vez el temor a la reacción de mi papá, la codependencia de agradar a las personas, el sacarle la vuelta a los conflictos, me llevó a callar. Siempre tuve una tendencia a aislarme de las demás personas. En la adolescencia mi vida ya era un caos. Me había acostumbrado al abuso sexual, veía películas mexicanas en las que abundaban los desnudos y prostitución, veía pornografía en revistas que había en casa e inicié con la masturbación. A los 14 años empecé a asistir a la iglesia cristiana junto con mi madre y mi hermano menor. Creo que eso ayudó a que mi vida no fuera aún más caótica. Siempre había creído en Dios, pero nunca le había conocido de una manera tan personal. Acepté en mi vida a Cristo como mi Salvador de una manera sincera, pero no tenía ni el conocimiento ni las herramientas para cambiar la vida que llevaba. Así empecé a vivir una doble vida. Por un lado, asistiendo a la iglesia, participando de todas las actividades y por otro lado, viviendo una vida oculta. A los 14 años mi papá me sorprendió usando ropa de mi mamá. Esto fue un golpe muy duro para ella. Terminé en el psicólogo. Este tema se convirtió en el gran elefante rosa de mi familia, un gran problema del que nunca se hablaba. Un día, saliendo del psicólogo, nuevamente fui acosado por un joven universitario
quien con engaños me invitó a pasar a su departamento. Ahí me ofreció ver pornografía. A esa edad tuve mi primera relación sexual. Por años pensé que había sido algo consensuado. Yo lo permití. Sin embargo, hoy entiendo que solo era un menor de edad. Así transcurrió mi vida. En la época de preparatoria seguía siendo acosado por personas de mi mismo sexo. Muchas veces se paraban carros y me ofrecían aventón y dinero a cambio de dejarme tocar. Nunca tuve atracción por los hombres, pero tampoco puse límites en relacionarme con ellos. Fue un secreto que guardé por muchos años. Aunque tuve algunas novias, las relaciones duraban poco. Era un joven solitario, tímido. Me costaba mucho trabajo socializar. Para mí la amistad es algo serio, así que he tenido pocos amigos a lo largo de mi vida. Al llegar a la universidad conocí a una joven cristiana. Iniciamos con una relación de amistad y al poco tiempo un noviazgo. Pensaba que con una relación estable se llenaría el vacío que sentía y mi lucha con la adicción al sexo terminaría. Sin embargo, no hubo cambio. Las heridas, los malos hábitos del pasado seguían ahí. La doble vida continuaba, por lo que traté de terminar la relación. Sin embargo, esta continuó durante el resto de la carrera. Y finalmente, al terminar la universidad, nos casamos. Durante el noviazgo y el matrimonio seguí viviendo una vida egoísta. Sentía que nadie me quería, vivía deprimido y el sexo seguía siendo un escape. Las infidelidades y la pornografía era algo cotidiano. Y sin darme cuenta, poco a poco fui destruyendo ese matrimonio. Creía tener el control de mi vida. Tenía la familia que siempre había anhelado, un negocio propio en el que me iba bien, proveía para mi familia y hacía con mi vida lo que quería. Aunque había entregado mi vida a Cristo en mi adolescencia, me involucraba en la iglesia, no estaba dispuesto a ceder mi voluntad a Él. Solo pensaba en lo que yo deseaba o me satisfacía. La relación con mi exesposa se empezó a enfriar y a distanciar. Pasaba mucho tiempo en la oficina, trabajando. La realidad es que buscaba oportunidades para relacionarme sexualmente con alguien o para ver pornografía, lo que ya era una adicción. En 2007 me involucré con una joven que consumía droga. Eso me llevó a experimentar y caer en la adicción a la piedra, una horrible pesadilla para mi familia y para mí. El consumo de droga me llevó a dañar aún más la relación matrimonial. Dañé a mis hijos, a mis padres y perdí el negocio que tenía. Choqué en 2 ocasiones bajo la influencia de las drogas. Una de ellas pudo haber sido fatal. Solo el amor y la misericordia de Dios me libró. Sin duda, Dios tenía aún planes para mi vida. Entre más pasaba el tiempo, más aumentaba mi consumo y mi cinismo. Aumentaron también las infidelidades y los problemas de identidad sexual. Mis padres no entendían el porqué de todo lo que hacía. Así fue como por primera vez, con más de 30 años, hablé con ellos del abuso sexual, el cual había sufrido de niño, y de todo lo que había hecho. Nuevamente un fuerte golpe para ellos. Estaba en medio de la adicción cuando falleció mi padre. Aunque Dios me permitió estrechar y sanar mi relación con él antes de que él partiera, me dolió mucho que no pudiera haberme recuperado. A veces quisiera pedirle algún consejo o simplemente platicar con él. Al perder mi negocio, empecé a buscar trabajo por primera vez en 10 años. Me postulé en una empresa fuera de la ciudad e inicié una nueva etapa. La situación económica empezó a mejorar, pero mi vida seguía siendo igual. Por casi 4 años vivimos fuera de Saltillo. Esto ayudó a dejar el consumo de drogas, pero la adicción al sexo y las infidelidades seguían presentes. En 2012 tuve oportunidad de buscar más de Dios. Empecé a leer la Biblia y a orar diariamente, lo que me llevó a vivir una profunda relación con Él. En mi corazón creció el deseo de servirle, pero no sabía cómo hacerlo. En diciembre del 2012 me llamaron para una oportunidad en la Ciudad de México, con un mejor sueldo, la posibilidad de crecer en una empresa de talla internacional, pero la decisión era difícil. Esta vez no quería hacer lo que yo quería. Por primera vez quería hacer la voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. Pedí ayuda a algunos amigos que estuvieran orando al respecto, y después de un par de días orando y leyendo la Escritura, Dios me dio la siguiente palabra, en Isaías 49, 1 al 5. El Señor me llamó desde antes que yo naciera, pronunció mi nombre
cuando aún estaba yo en el seno de mi madre. Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano. Me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: César, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Y yo, que había pensado: he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en el poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza, el Señor que me formó desde el seno de mi madre, para que fuera su siervo. Con esta porción de la Escritura entendí que era tiempo de buscar servir a Dios, así que decliné a la oferta y me quedé en el lugar en donde estaba. Sin embargo, este lugar cerró, y a los 2 meses regresé a Saltillo. Al regresar le comenté al pastor sobre mi vida pasada y sobre el deseo de servir a Dios. Él me comentó que tenía un material guardado llamado Celebremos la Recuperación, que había estado orando por un par de años para que alguien tomara el liderazgo de este ministerio. Así que asistí a varios entrenamientos en Estados Unidos, en donde vi el potencial que Celebremos la Recuperación tenía. Al empezar a trabajar con CR me di cuenta que esto era para lo que Dios me había llamado. Dios usó Celebremos la Recuperación para cambiar mi vida en muchas áreas. Por primera vez en mi vida caminaba sin vivir una doble vida, con luchas, pero avanzando en áreas que nunca antes había reconocido. La adicción que casi destruye mi vida se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Sin duda puedo declarar que Dios no desaprovecha ninguna herida. En los grupos pequeños de Celebremos la Recuperación pude por primera vez hablar abiertamente del abuso sexual, y al trabajar en el estudio de 12 pasos pude escribir mi testimonio y hablar de mis luchas con la identidad sexual. En 2017 me involucré en el ministerio ayudando a personas que habían sido detenidas por posesión simple de drogas, lo que me llevó a abrir 3 grupos semanales y también empecé a apoyar a otras iglesias entrenándolos para abrir más grupos. Atendía 3 reuniones generales por semana trabajando en estudio de 12 pasos con pastores y organizaba seminarios informativos de Celebremos la Recuperación en varias ciudades, además de predicar habitualmente en la iglesia. Fue mucho trabajo ayudando a otros, mucho tiempo ocupado en el servicio, y esto me llevó a descuidar mi relación con Dios y a tomar decisiones equivocadas. Volví a la doble vida, se agravó la situación en el matrimonio, regresaron las infidelidades. Empecé a salir a fiestas, a consumir alcohol y a fumar tabaco. Mi exesposa también tomó sus propias decisiones, llevándonos a vivir cada quien su vida a su manera, lo que llevó a terminar el matrimonio. Quisiera decir que una vez que llegas a Cristo y te entregas y le sirves, todo va a salir bien, pero la lección en carne propia es que no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Ahora entiendo que el proceso de recuperación dura toda la vida, que somos seres humanos, que no tenemos el control y que aún sirviendo en el ministerio podemos equivocarnos y caer. El que cree estar firme, mire que no caiga. Uno de los principios de Celebremos la Recuperación que considero más importantes en mi vida es el principio 7. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración, con el fin de conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para seguirla. Aprendí que no puedo llevar este mensaje a otros sin antes tener ese tiempo con Dios. Regresé al inicio del programa, reconocí mi condición, asumí los errores, confesé mis pecados y empecé de nuevo. Hablé con Richard Kopp, director internacional de Celebremos la Recuperación, quien me aconsejó tomar un año sabático del ministerio, y así lo hice. Dejé todo, pero ya tenía un compromiso del 10º aniversario de un grupo en Cancún. El compromiso ya estaba agendado para octubre del 2019. Mi pensamiento era cumplir este compromiso y continuar mi vida sin servir en el ministerio. En este lugar conocí a Blanca Gudiño, líder del grupo de CR de Manantiales en el Estado de México. Ella me hizo una invitación para asistir al primer aniversario de su grupo. Esto fue en enero del 2020. La verdad, me sentía desmotivado. Había culpa y vergüenza, por lo que dudé en aceptar la invitación. Platicamos un poco en persona y días después seguimos platicando por teléfono. Ella había escuchado mi testimonio y me hizo preguntas directas sobre algunos temas. Cuando le comenté que quería dejar de hacer el ministerio, me confrontó con el llamado y me animó a continuar.
Antes de retomar el ministerio tenía que hablar con el director internacional de CR. Le comenté de cómo la culpa y la vergüenza de mis actos y la separación en el matrimonio me hacían sentir. Le comenté que sentía el llamado para hacerlo, pero no me sentía digno de hacerlo. Richard me escuchó y me animó para retomar el puesto de representante regional en México de Celebremos la Recuperación. Así que acepté la invitación para ir al primer aniversario de CR en Manantiales. Blanca y yo seguimos platicando por teléfono y rápidamente inició una amistad a distancia, por medio de llamadas en donde podíamos abrirnos y platicar de nuestro pasado, de manera honesta, de nuestro presente con todas sus luchas y de los planes personales para el futuro. Dios la usó para confrontarme y fortalecer mi relación con Él, retomar el ministerio y para bendecir grandemente mi vida. En noviembre del 2022 nos unimos en matrimonio. Estoy agradecido con Dios por su vida y por permitirnos encontrarnos. He tomado la decisión de aprovechar esta oportunidad, amándola y honrándola. Sé que dos son mejor que uno. He encontrado en mi esposa una compañera, amiga y colaboradora de ministerio. Sé que aún hay áreas de mi vida que tengo que cambiar. Aún hay secuelas del abuso infantil. Entiendo el daño que este causó en mi vida. Entiendo que no fui culpable del abuso sexual recibido, pero puedo hablar de ello sin vergüenza y he podido perdonar a quien abusó de mí en la infancia. Aún lucho con el temor de ser rechazado. A veces vienen los pensamientos de que no hago las cosas bien, y aunque tiendo a la codependencia he tenido avances en esta área en mi vida. Me ha quedado claro que no puedo descuidar mi relación con Dios y que la recuperación es un proceso que dura toda la vida. Celebro victorias sobre la promiscuidad, sobre la adicción a las drogas. Poco a poco ha mejorado mi autoestima. Ya no tengo temor de las personas que tienen reacciones explosivas. Dios sigue trabajando en mí. Sé que mi identidad está en Cristo. Soy un hijo amado de Dios y sé que hay esperanza en Él. Sin importar lo que hayamos vivido, sin importar lo perdido o confundidos que podamos estar, Dios nos da una nueva oportunidad. Hay esperanza en Cristo Jesús para cualquiera que sienta que su vida está perdida, para todo aquel que no encuentra su lugar y se siente rechazado, que se siente solo, para todos los que luchan con la vergüenza o la culpa de su pasado y de sus secretos más oscuros, para aquel que ha perdido toda esperanza. Dios puede usar aún la vida más destruida, la vida más confundida y más lastimada si tan solo lo dejamos trabajar en ella. Yo soy muestra de ello. Les animo a seguir adelante creyendo en la palabra de Dios. Hay sanidad aún de las heridas del abuso infantil. Los animo a creer en Dios buscando su voluntad y el llamado que Él tiene para tu vida. Sus planes para nuestra vida son planes de bienestar, no de calamidad. Muchas gracias por dejarme compartir.